Hoy vais a quedaros con la boca abierta con la primera etapa de la Vuelta a Burgos, porque no ha sido una jornada cualquiera, ha sido una de esas que tienen de todo. Drama, emoción, caídas, redención y un final que no se puede escribir mejor ni con guión de serie. Y por supuesto, aquí en Maillot de Montaña no podíamos dejar pasar la oportunidad de contároslo con todo detalle, con el estilo que ya conocéis, cercano, directo, con emoción en cada palabra. Pero antes de entrar a desgranar lo que ha pasado hoy, ya sabéis lo que toca. Familia, dadle al botón de suscribirse, que este canal lo construimos entre todos y cada uno cuenta. Dejadnos en comentarios qué os ha parecido la etapa de hoy, si os ha gustado, si os sorprendió el desenlace, o si pensáis que alguno de los favoritos ha cometido un error. Y por supuesto, no os olvidéis del like, que nos ayuda a seguir contando el ciclismo como lo sentimos, con el corazón. Porque lo de hoy ha sido mucho más que una simple etapa inaugural. Ha sido una declaración de intenciones. Y lo que queremos contaros es cómo fue la primera etapa de la Vuelta a Burgos, esa que ha empezado con sol, viento y sonrisas, y ha acabado con sangre en el asfalto y un nuevo nombre vestido de líder. Porque cuando crees que una etapa va a seguir el guión habitual, con su escapada controlada, su subida final y su sprint reducido, el ciclismo te recuerda que no hay nada escrito. La jornada, de 205 kilómetros, tenía pinta de transición, pero lo que nos ha dado es de todo menos calma. Y es que no se puede empezar mejor. Fuga interesante, viento que selecciona, un puerto corto pero explosivo como el Alto del Castillo, y una caída que ha cambiado la etapa por completo. En Maillot de Montaña lo decimos siempre. En este deporte, lo que ocurre en los últimos 2 kilómetros puede borrar todo lo anterior. Y eso es exactamente lo que ha pasado. Así que abre bien los oídos porque lo que te vamos a contar ahora es puro ciclismo real, del que emociona y duele. La etapa arrancó con esa mezcla de nerviosismo y energía que solo se da en el primer día de una vuelta. Desde el banderazo de salida en Olmillos de Sasamón ya se notaba que, aunque el recorrido parecía previsible, la tensión estaba en el aire. Viento, carreteras anchas, ganas de mostrarse, y ese toque de incertidumbre que convierte una jornada larga en un campo de minas táctico. Y como dicta el manual no escrito del ciclismo, saltó la fuga desde el primer momento, una escapada que al principio parecía testimonial, pero que con el paso de los kilómetros se fue ganando su espacio y su protagonismo. Javier Ibáñez, Miquel Vizcarra, Joan Gamundi y Asier Pablo González fueron los primeros en lanzarse al frente. Un grupo muy español, muy combativo, muy de este tipo de vueltas. Pero luego se sumaron 2 hombres más que cambiaron el guión. Carlos García Pierna y Dries de Bont. Y ojo, porque ahí ya la cosa cambió de tono. Primero, porque García Pierna venía con ganas de reivindicación. Y segundo, porque de Bont, el belga de 1000 batallas, el que nunca da un relevo de menos, se metió en la fiesta con cara de pocos amigos. No era un relleno, era un agitador de verdad. El viento racheado hacía que el pelotón no se relajara ni un segundo. Sabían que cualquier despiste podía costar caro. Mientras la fuga marcaba diferencias, por detrás se notaba que el ritmo era alto, que el día no iba a regalar nada. Y entonces, a casi 90 kilómetros de meta, García Pierna lanzó el primer movimiento serio. Un ataque valiente, a cara descubierta, que lo dejó rodando en solitario durante unos minutos. Una apuesta de desgaste, de mostrar piernas. Poco después, de Bont llegó a su rueda y ambos coronaron el Alto de la Mazorra escapados, dándole emoción a un tramo central de etapa que no admitía el más mínimo descuido. Era uno de esos momentos donde el ciclismo se cuece a fuego lento, pero cada movimiento va cargando el desenlace de tensión. Y así fueron tirando, con valentía, con clase, hasta que el pelotón, cada vez más reducido, decidió que ya era momento de cerrar el grifo. A 15 kilómetros del final fueron cazados, con el premio de consolación para García Pierna, que se llevaba el liderato provisional de la montaña. Pero lo mejor estaba por venir. Porque aunque todo parecía listo para un sprint cuesta arriba entre favoritos, la carrera tenía preparada una última sacudida, de esas que dejan huella. Y aún no sabíamos que los 2 nombres más esperados, Del Toro y Ciccone, iban a ser protagonistas, pero no como pensaban. La historia de esta etapa no se puede entender sin mirar el contraste entre 2 corredores que llegaban a Burgos con objetivos muy distintos, pero con una misma ambición, dejar huella. Por un lado, Giulio Ciccone, que venía de levantar los brazos en la clásica de San Sebastián con una de esas victorias que huelen a redención. El italiano llevaba tiempo peleando contra todo. Caídas, lesiones, problemas físicos, y justo cuando parecía reencontrarse con su mejor versión, cuando el motor volvía a sonar fino, el destino decidió cruzarse otra vez en su camino.
Ciccone llegaba a esta vuelta a Burgos con ilusión, con confianza, con esa sonrisa que vuelve cuando las piernas responden. Pero como tantas veces en su carrera, la suerte decidió no acompañarle. Al otro lado, el mexicano Isaac del Toro, que si bien aún está dando sus primeros pasos en la élite, ya corre como un veterano. En apenas unos meses, ha ganado en Austria, ha brillado en Gecho, ha emocionado en cada aparición. Y con solo 21 años, llegaba a esta primera etapa como gran favorito, con el respaldo total del UAE y con el peso, también, de las expectativas. Porque cuando ganas tanto, tan pronto, la gente no espera que compitas. Espera que ganes. Y eso se nota en cada pedalada, en cada curva, en cada mirada. La salida en Olmillos de Sasamón fue también un símbolo de ese choque generacional. Del Toro y Mikel Landa, posando juntos, uno como futuro, otro como presente, y en medio de ellos, el ambiente tranquilo que no hacía presagiar lo que vendría horas después. Ciccone buscaba continuidad. Del Toro, consolidación. Ambos iban bien colocados, atentos, enfocados en el final explosivo del Alto del Castillo. Pero a veces el ciclismo, como la vida, decide romper los planes con una sola curva. Y eso es lo que ocurrió. La aproximación al Alto del Castillo fue como un hervidero. Todo el mundo sabía lo que venía, todos querían estar bien colocados, y todos sabían que un solo error podía costar la etapa. La carrera había seguido el guión clásico durante 200 kilómetros, pero en los últimos 5 el libro se rompió en 1000 pedazos. El viento, el nerviosismo, la presión, y la carretera picando hacia arriba. Los movimientos se encadenaban uno tras otro, como en una coreografía sin orden, buscando ese instante perfecto para sorprender al grupo. Y entonces apareció Samuel Fernández, del Caja Rural, con una arrancada valiente que por un momento pareció que podía ser la buena. Estaba escrito que alguien lo intentaría antes del muro final, pero él fue el único que se atrevió a fondo. Aguantó, peleó, soñó. Pero la subida del castillo no perdona, y su intento se apagó justo cuando el pelotón entraba con todo. Fue ahí cuando Jordan Labrose, el francés que ya venía de dejarse ver en San Sebastián, atacó con furia, lanzando su apuesta en las primeras rampas. El público, que esperaba un final al sprint reducido, se encontró con una batalla abierta, eléctrica, impredecible. Pero mientras todos miraban hacia adelante, el drama ocurrió detrás. Isaac del Toro, bien posicionado, se desestabilizó en una curva cerrada justo antes de la recta final. Una fracción de segundo, un gesto mínimo, y al suelo. Su bicicleta se cruzó y, sin querer, arrastró a Giulio Ciccone, que no pudo esquivarle. La caída fue seca, dolorosa, sin margen de maniobra. 2 de los favoritos estaban fuera, literalmente en el suelo, y la carrera seguía adelante. Ajeno al caos, Roger Adrià venía leyendo la jugada desde atrás, con la sangre fría de quien no necesita hacer mucho ruido para explotar en el momento justo. Superó a Labrose en los últimos metros con una aceleración demoledora, levantó los brazos con rabia contenida y firmó su tercera victoria como profesional, pero quizás la más especial, por el contexto, por el final, por todo lo que pasó a su alrededor. En un día donde todo parecía controlado, el ciclismo volvió a hacer lo suyo, sorprender. Lo que deja esta primera etapa de la Vuelta a Burgos no es solo un nombre nuevo en lo alto de la general. Deja también una mezcla de sensaciones difíciles de explicar con frialdad. Porque sí, Roger Adrià ha ganado con todas las letras, con fuerza, con visión, con ese punto de valentía que hace falta para saber cuándo dar el golpe. Pero también queda la imagen de Isaac del Toro y Giulio Ciccone en el suelo, doloridos, frustrados, con esa rabia contenida que solo entiende quien lo ha dado todo y, de repente, se queda sin nada. Es el ciclismo en estado puro. Brutal, impredecible, bellísimo y cruel a partes iguales. La etapa ha tenido de todo. Viento, ataques, una fuga trabajada, un final eléctrico, y ese giro final que nadie podía haber escrito. Y por eso nos apasiona tanto este deporte. Porque cuando crees que lo tienes todo claro, cuando ya habías apostado por un nombre o pensabas que el guión estaba cerrado, el ciclismo te cambia los planes. Hoy lo ha hecho con una caída. Sí, con un golpe inesperado que ha dejado fuera a los grandes favoritos, y que, sin quererlo, ha abierto la puerta para que un corredor como Adrià aprovechara su momento y lo convirtiera en algo grande. Porque no es solo cuestión de estar fuerte. Es cuestión de estar ahí, en el momento justo, en el lugar exacto. Ahora, familia, como siempre, os lanzamos la pregunta, ¿qué os ha parecido esta primera etapa de la Vuelta a Burgos? ¿Creéis que Del Toro y Ciccone podrán levantarse y luchar por la general?
¿Os ha sorprendido la victoria de Roger Adrià? ¿O pensáis que esto es solo el principio de una vuelta llena de sorpresas? Dejadlo en los comentarios, que queremos leeros a todos. Porque esta comunidad no solo mira ciclismo, lo vive. Y si os ha gustado este resumen contado desde dentro, desde el corazón, con el estilo único de maillot de montaña, suscribíos, dadle al like y compartidlo con esa persona que ama este deporte tanto como vosotros. Nos vemos en la siguiente etapa. Esto no ha hecho más que empezar.